Quebravo.com. Oh, yeah. Empezaremos haciendo una toma de medidas marcando nuestra zona de trabajo. Marcamos con una guiñola. Se deja un espacio de 1 centímetro entre la pared y el canal para asegurar el aplomo o nivel del trasdosado. Tanto en los canales inferiores como superiores colocaremos una banda acústica en toda su superficie de apoyo, para evitar puentes acústicos y térmicos y absorber las vibraciones propias de las estructuras. Fijaremos el canal al suelo perforando el suelo y collando los tacos, respetando la distancia entre tacos de máximo 60 centímetros, excepto las del inicio y final, que deberá mantenerse como máximo a 500 milímetros con el extremo del perfil. Los canales Isopractic vienen con unas marcas cada 20 centímetros aproximadamente, y así facilitar la situación de los tacos. Hay que tener en cuenta también que los tacos se pueden atornillar o clavar con un martillo. La unión de los canales se realizará a tope y nunca por solape. Con la ayuda del láser se hacen 2 marcas a lápiz en el techo. Luego, con la guiñola, se marca la guía a partir de la cual se coloca el canal superior Isopractic. Se presenta el canal superior con la banda acústica ya adherida en la marca hecha previamente con la guiñola y se fija el techo mediante fijaciones adecuadas, según el tipo de techo, manteniendo las distancias indicadas para el canal inferior. A continuación, colocaremos los montantes. Son los perfiles verticales. Será necesaria la banda acústica bajo la superficie de los montantes de arranque y procederemos a su fijación al paramento existente, mediante fijaciones específicas según el tipo de pared cada 600 milímetros como máximo, y al canal tanto inferior como superior con tornillos tipo metal o punzonados. Recortaremos los montantes intermedios para que su longitud sea de 8 o 10 milímetros inferior a la distancia entre suelo y techo. Los colocaremos entre las alas de los canales realizando un simple giro, distanciados entre ellos cada 400 milímetros. También es posible distanciarlos cada 600 milímetros. Nunca deberán atornillarse los canales, a excepción de los montantes fijos, que son aquellos que están ubicados en esquinas, arranques, cruces o huecos de paso. Los montantes deberán colocarse en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de hueco de paso similar, intentando que las perforaciones de los montantes estén a la misma altura. Cuando la altura del trasdosado sea superior a la altura del montante, deberemos encajar los extremos de los montantes solapándolos entre ellos o con piezas auxiliares manteniéndose una distancia de solape mínima según el ancho del montante. Para un montante de 48 milímetros, la distancia A mínima deberá ser 24 centímetros. Para el montante 70, la distancia A será mínimo de 35 centímetros y para el montante de 90, la distancia A será de 45 centímetros como mínimo. El trasdosado puede ser libre o con arriostramientos. En el primer caso, iría de suelo a techo de forma continua, sin ningún anclaje a la pared. El segundo caso es el que mostraremos a continuación. Se anclarán los montantes al muro mediante piezas de arriostramientos, con la ayuda del láser a unos 5 centímetros del trasdosado y de la tarjeta reflectante se comprueba que los montantes estén a nivel vertical. Se presentan las escuadras en la cara interior de los montantes, manteniendo una distancia entre escuadras según la altura que deba alcanzar el trasdosado y el número y espesor de cada placa de yeso laminado. Cortaremos a medida la lana para que el ancho sea el mismo que la modulación establecida y la colocaremos entre los montantes. Cortaremos tantas piezas como superficie a cubrir. Las placas de yeso laminado miden 1,20 m de ancho estándar, así que para este trasdosado en concreto necesitaremos 2 placas. Se cortan las placas a medidas y se pasa a la escofina para pulir el corte. Se preparan unos topes en el suelo porque la placa nunca debe descansar directamente sobre el suelo. Es preferible separarla del suelo entre 10-15 milímetros y a tope en techo. Una vez fijada la placa, se retirarán los topes. Se presenta la placa en la estructura del trasdosado y se atornilla a todos los montantes con los que está en contacto, con una distancia entre tornillos no superior a 25 centímetros. No se deben atornillar las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal. La distancia idónea del tornillo al borde longitudinal de la placa debe ser como mínimo 10 milímetros y el borde transversal o testa será como mínimo 15 milímetros.
Deberá tomarse especial atención de no alinear las juntas entre las placas verticales con las placas laterales, debiendo dejar un desfase entre juntas de 40 centímetros como mínimo. El trozo mínimo de placa que se permite colocar es de 35 centímetros como mínimo. En el caso de trasdosados constituidos por más de una placa por cada, deberán ir siempre contrapeadas las juntas entre placas de diferentes capas. En huecos de paso o ventanas deberá recortarse la placa de tal forma que la junta quede en el dintel. El ancho del trozo de placa colocada en el dintel será como mínimo de 300 milímetros. De esta forma nos aseguraremos que no se produzcan grietas en esta zona. El último paso a realizar es el tratamiento de las juntas entre placas. Mediante una espátula aplicamos pasta a lo largo de toda la junta, sentando seguidamente la cinta Isopractic sobre ella, presionando para que la pasta quede repartida uniformemente y sin burbujas. Una vez seca, daremos una segunda capa de pasta sobre la cinta dejándola posteriormente secar. Este paso lo podemos repetir tantas veces como sea necesario. Las partes visibles de las cabezas de los tornillos también deberán cubrirse con pasta de juntas. En este momento puede darse por finalizada la ejecución del trasdosado. Ya está listo para un posterior pintado.